Muchísimas gracias, Muriel, y muchísimas gracias a todos por estar hoy presente. Nuevamente nos encontramos conversando, actualizándonos en cooperación con una sociedad hermana como la Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias, el cual agradecemos sustancialmente la iniciativa para compartir experiencias en relación a la prevención de las complicaciones de virus sincicial respiratorio que estamos acostumbrados a ver justamente en este momento epidemiológico y bueno, obviamente discutir y conocer las oportunidades y las formas de trabajo en ambos países para obviamente proyectar hacia una estrategia común, tal vez hasta binacional en algún momento y evitar justamente las complicaciones de esta infección respiratoria. En este sentido, bueno, quiero darles las gracias a los expositores, tanto al doctor Guillermo Cepeda por parte de la sociedad chilena, la doctora Laura Pulido, quien ha sido coordinadora de la sección de enfermedades sección de infecciones respiratorias de MR y bueno, flamante coordinadora de ALAT. Y a la doctora Gisela Martinchuk, quien es neumopediatra, quien amablemente tomó la iniciativa de acompañarnos en este webinar. Así que de mi parte, muchísimas gracias a todos. Sin ir más lejos en las presentaciones, le damos la palabra al doctor Guillermo Cepeda para su presentación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos. La verdad que para mí es un honor estar aquí compartiendo con la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria y como tal, tú dices, en el fondo son estrategias que bueno que las conversemos, que en el fondo que se evalúen y se determinen de qué manera están apoyando y ayudando a la población pediátrica tanto de Argentina como de Chile. Voy a compartir ahora mi presentación. Bueno, soy neumólogo pediatra, soy profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, fui presidente de la Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias en el periodo 2022-23 y trabajo en el Hospital de Niños Dr. Roberto del Río de la ciudad de Santiago. No tengo ningún tipo de conflicto de interés. Voy a partir esta sesión relatando un poco lo que sucedió el año 2023, ¿ya? Mire, acá, como ustedes pueden ver, en la semana epidemiológica 24, que es muy parecida a la que estamos actualmente, del año 2023, tuvimos un aumento inaudito de casos de virus respiratorio sincicial, ¿ya? La verdad que provocó un caos del aumento de las consultas ambulatorias, los servicios de urgencia y la hospitalización. Nosotros históricamente siempre hemos tenido virus respiratorio sincicial afectando a nuestra población pediátrica durante los meses de otoño e invierno, pero muy llamativamente ese año 2023 que veníamos saliendo en el periodo post-pandemia de COVID, se vio muy intenso, ¿ya? Eh, Se vio muy intenso a todo nivel. Si uno lo ve, por ejemplo, en los casos de virus respiratorios, fíjense que llevábamos pocas semanas de este periodo donde empezaba a aumentar el virus sincicial y tuvimos un aumento explosivo de casos que ya con un par de semanas sobrepasaban por mucho a lo que había sido el periodo anterior a la pandemia incluso. Claramente los que se afectaban eran los niños pequeños, ya los menores de 4 años y específicamente los lactantes menores de 1 año. Ahí está la afección principal. La simbología acá, que el virus sincicial está marcado con color azul, como ustedes se pueden dar cuenta, adenovirus para influenza, influenza A, influenza B, metaneumovirus y SARS-CoV-2, ¿ya? Para indicar en el fondo la vigilancia de virus respiratorio que había en esa semana. ¿Ya? El Instituto de Salud Pública de Chile publica todas las semanas cuál es la circulación viral, ya que afecta a nuestro país. Ya por eso que estos datos uno los puede tener en forma muy confiable a través de todas las semanas durante todos los años, prácticamente todas las semanas. Los casos de infección respiratoria aguda grave causados también por el virus sincicial. No solamente estábamos siendo espectadores de un fenómeno muy intenso en cuanto al número de casos y de circulación viral, sino que también, como ustedes pueden ver acá, una curva totalmente éctica acerca de casos graves que teníamos, ¿ya?
Se genotipifica también a través del Instituto de Salud Pública cuál es la circulación viral y la del virus sincicial. Y la verdad que siempre hemos tenido en Chile estos periodos que van de un año, va cambiando el virus A versus el virus B cada 2 años, pero no era algo particularmente inusual lo que nos estaba pasando. Ese año en particular lo que estaba afectando era el serotipo A. Ahora, esto era el 2023, pero si ustedes hacen recuerdo, ya estábamos al tanto ya de lo que sucedía en el mundo con este nuevo tipo de anticuerpos, en el fondo. Ya se habían descrito en el 2022 el primer reporte grande de este tipo de anticuerpos que lo iban describiendo según los casos, según el estudio de investigación que estaba escrito acá, que era un número importante, de 1490 lactantes que se estudiaron y ya íbamos viendo ya una eficacia que era bastante alta, alrededor del 80%. ¿Ya? Tenía la ventaja, evidentemente, sobre el palivizumab, que era lo que conocíamos de antes, que esta era solamente una inyección intramuscular y lo más interesante de todo es que era eficaz tanto los recién nacidos de término como de pretérmino y no necesariamente aquellos con patología como era el caso del palivizumab. Y evidentemente era una sola dosis versus las 5 dosis del palivizumab. También estábamos al tanto del trabajo que también había aparecido el mismo año, el mismo número en el New England acerca de la vacunación en embarazadas para proteger a los niños para el virus sincicial. Vemos en esta cohorte de Estados Unidos con resultados bastante similares a los de Nirsevimab. Con estos datos en manos, el Ministerio de Salud convocó a diversas reuniones de trabajo a diferentes actores de las sociedades científicas, de las universidades, en fin, ya mucho técnico para tratar de buscar una solución a esto, lo que nos estaba afectando ese año 2023. ¿Ya? Finalmente se decidió apostar por el anticuerpo monoclonal Nirsevimab, pero simultáneamente ya se veía que había que implementar una guía de orientación terapéutica de bronquiolitis y actualizar la guía GES de infección respiratoria aguda baja del menor de 5 años. Todo elemento, estos dos últimos, por supuesto, considerando que eventualmente el anticuerpo monoclonal no fuera un 100% eficaz, como ya se estaban viendo en los primeros trabajos. Era altamente eficaz, pero no en un 100%. Ahora, ¿qué es lo que define el Ministerio de Salud hacer una inmunización universal con Nirsevimab? Se plantean dos tipos de grupos: la cohorte estacional, que eran los nacidos el primero de abril 2024 hasta el 30 de septiembre de 2024, más la cohorte catch-up, de que eran los nacidos el 1 de octubre de 2023 y hasta el 31 de marzo de 2024. Las primeras dosis de Nirsevimab llegaron a Chile en marzo del 2024, por lo tanto se partió casi inmediatamente, ya se empezó inmediatamente a inmunizar. Ya la inmunización de la cohorte estacional se realiza todavía en la unidad de neonatología previo al alta en los pacientes hospitalizados, y hay que recordar que los partos en Chile son casi un 100% hospitalizados, y la inmunización de la cohorte CACHAP en los centros de salud familiares, que son los llamados CEFAM, que están distribuidos a nivel nacional en forma ambulatoria. A poco andar de la implementación de esta estrategia, nos dimos cuenta casi inmediatamente que teníamos ya un muy buenos resultados, de hecho. Ya fíjense que esta es la publicación del Ministerio de Salud el 12 de junio del 2024. Llevábamos solamente 3 meses de implementar esta estrategia y ya teníamos unas tasas que eran maravillosas en cuanto a reducción de la tasa de hospitalización de los menores de un año. La verdad que eran números increíbles, que esta no solamente era publicidad que la transmitía el Ministerio de Salud, sino que nosotros lo estábamos viendo. Ya no teníamos los colapsos en el servicio de urgencia, ya no estaba abarrotado los pacientes hospitalizados, ya no había pacientes graves en UCI. En el fondo eran puras buenas noticias que nos llegaban. Acá en esta foto del Ministerio de Salud está la ministra de Salud, está la ministra del Interior en esa época y hasta acá uno de los recién nacidos que se está inmunizando.
Una de las buenas cosas que tiene el sistema de salud público chileno y que también comparte el privado es que tenemos unas coberturas que son muy buenas, ¿ya? Son para vacuna e inmunización de los lactantes tenemos valores mayores al 90% como lo vamos a ver ahora, en un rato más. Ahora, esta vigilancia de virus respiratorios dada por el Instituto de Salud Pública de Chile inmediatamente reportó estos buenos números. Vuelvo a insistir, el color azul es el BRS, que si ustedes se dan cuenta ya esta curva ética espantosa que habíamos visto el año 2023 casi desaparece a la misma fecha del año 2024, cuando ya llevábamos pocas semanas de implementación de esta estrategia. Vemos otro hecho muy importante que también se describió en otros países, ya claramente el grupo prioritario como porcentual ya no eran los lactantes menores de un año, sino que ya estaban ya en el periodo lactante mayor e incluso el periodo preescolar. Ahí se desplaza el BRS, en el fondo. No ocasionando la catástrofe a nivel de salud pública, por supuesto, pero sí, evidentemente, se explica un aumento de la morbilidad en esa etapa de la vida. Nuevamente acá tenemos el BRS, el adenovirus para influenza. Una cosa muy buena es que ya desde el año 2024 en adelante se incorpora ya dentro de la vigilancia de virus respiratorio el rinovirus, ¿ya? Lo cual les voy a destacar ahora en un par de diapositivas más, ¿ya? Fíjense la estrategia también nuevamente a nivel de la región metropolitana, lo que significó. La región metropolitana es la región que incluye a Santiago, que es donde está casi el 40-45% de la población chilena. Esta curva, que era muy impresionante, ya se redujo considerablemente usando el Nirsevimab. Fíjense las infecciones respiratorias agudas graves que habíamos tenido históricamente, del 2012, 2013 hasta 2019, evidentemente se saca de lado 2020, 2021, que casi a nivel mundial no existió circulación de virus sincicial, pero que nos levanta y nos cae muy pesadamente el año 2023, ¿ya? Y se inicia esta estrategia y ya claramente vemos resultados que son bastante buenos. Ahí ustedes pueden ver con la flechita ahí del Nirsevimab. Ya en la semana 30 de ese año, ya cuando estábamos acabando ya la campaña de invierno, ya claramente veíamos el gráfico, como ustedes se pueden dar cuenta, ya se nos escapa el color celeste, el color azul, que el BRS está muy escasamente representado, ¿ya? Se sigue manteniendo esta detección ya al término de la campaña de invierno, no hubo un rebrote en el periodo lactante menor de los niños con BRS, sino que claramente se desplaza ya al término de la campaña de invierno. Un análisis un poquito más largo, en el fondo, en que vemos este aumento exagerado del año 2023, ya el año 2024 ya prácticamente ya no está esta curva. Dicho esto, como toda buena noticia, se tiene que comunicar con un grupo de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile junto con la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, o sea, las ingenierías de la Universidad de Chile. Se hace un grupo que analiza junto con el Ministerio todo lo que estamos viendo ahí muy bien representado en gráficos. La revista The Lancet Infectious Disease, probablemente que es la revista del área más importante del mundo, en el fondo le dedica la portada del mes de noviembre del año 2025 a Chile, ¿ya? Nosotros como país fuimos el primer país del hemisferio sur que implementó esta estrategia y fuimos el quinto a nivel mundial, ¿ya? Evidentemente los otros cuatro eran países desarrollados del hemisferio norte y nosotros fuimos el primer país del hemisferio sur que lo implementó y fuimos el quinto a nivel mundial. Tener esta publicación, la verdad que nos resume todo lo que sucedió desde un principio. ¿Ya? El enrolamiento que tuvimos fue maravilloso para un país pequeño como Chile. ¿Ya? El estudio abarcó 145.000 lactantes inmunizados. ¿Ya? Los no inmunizados, por supuesto que era una mucha menor cantidad. Se distribuye según las cohortes estacionales y de catch-up, como ustedes pueden ver ahí. Fíjense algo muy interesante, el tiempo de mediana para la inmunización en la cohorte estacional es solamente de un día. Y eso se explica porque el niño nace y habitualmente está muy bien implementado el sistema en Chile, que apenas nacen los niños
vacunan contra la hepatitis B y contra la tuberculosis, ¿ya? Y eso me se ocupó finalmente esa misma estrategia para el Nirsevimab, ¿ya? Y la cohorte CACHAP ya era obviamente mayor cantidad de días, era porque las madres acudían con su hijo a los centros de salud familiar ambulatorio a inmunizar a sus niños. Tuvimos coberturas muy buenas, como ustedes pueden darse cuenta, a nivel de la cohorte estacional y de la cohorte CACHAT, que ambas sobre el 90%, ya lo cual es un muy, muy buen número, ¿ya? La efectividad finalmente, que es lo que nos interesaba ver, porque acuérdense que esos estudios de New England eran estudios de investigación, muy bien hechos, muy bien preparados, todo lo que ustedes quieran, pero no eran estudios de la vida real. Esto es estudio de la vida real, esto es lo que realmente importa, qué es lo que pasa con la población mundial cuando se inmuniza, ¿ya? O cierta cantidad de gente se inmuniza de un país determinado. Finalmente, la efectividad del Nirsevimab acá en Chile para la hospitalización asociada con virus sincicial es de un 76,41% a nivel global. El intervalo de confianza, si ustedes se pueden fijar acá, es muy estrecho. Por lo tanto, los datos son muy reales, los que tenemos, y no son obras del azar claramente. La hospitalización asociada en la UCI, asociada con el virus sincicial, un 84%. Todas las causas de infecciones respiratorias agudas bajas, 66%. Y fíjense algo muy, muy interesante también. Todas las causas de hospitalización, independiente de lo que sean, lo bajó casi la mitad, ¿ya? Eso habla de cuál es el daño que puede ocasionar este virus, en el fondo, para la entrada de eventualmente otro tipo de infecciones. Describimos se describe acá la efectividad de la hospitalización por el virus sincicial a nivel general y también en UCI. Fíjense que es mucho más importante en UCI que a nivel general. Claramente nosotros en clínica no veíamos ya, de hecho nos extrañábamos mucho porque ya no estaban llegando esos niños pequeños que habitualmente abarrotaban las UCI y que había que intubarlos, por supuesto, ya no estaban llegando y era evidente para todos en el ámbito, en el mundo clínico. Gráficos que son maravillosos, que se dan cuenta que muy gráficamente es lo que sucede tanto a nivel de hospitalización como de UCI. Se sacó también la cuenta lo que hubiera pasado si se hubiera descubierto el Nirsevimab o se hubiera implementado previamente en la temporada 2019, 2022 y 2023. Tenemos una reducción o una eficacia que es muy similar, como ustedes se pueden dar cuenta en estos números, ¿ya? El número necesario para inmunizar, la verdad que no es alto, dio alrededor de 35, que la verdad que para lo que se explica para el término de costo-efectividad es bastante bueno. Había ciertas dudas porque evidentemente en esos trabajos iniciales del New England estaban descritos prematuros, pero había que ver la realidad nacional también. La verdad que no se tuvo mayores problemas con los niños, con los prematuros tampoco. Ya incluso se inmunizaban prematuros bastante pequeños, y la verdad sin mayores inconvenientes como globo. Ahora, como lo que importa, vuelvo a insistir, son los estudios de vida real, lo que realmente nos interesa. Bueno, este trabajo que salió publicado antes de ayer, de hecho lo publicamos con el doctor Andrew Woods, que probablemente los neumólogos pediatras que estén ahí escuchando lo conocen muy bien, que fuimos, bueno, hicimos el trabajo de definir en el fondo cuáles son los trabajos del mundo real que están ya publicados, y la verdad que nuestros números se equiparan hacia el resto del mundo desarrollado: España, Francia, Estados Unidos, Italia. La verdad que son números que son bastante similares, ¿ya? Tanto en la efectividad, los intervalos de confianza, casi todos nos indican muy buenos valores. Finalmente, como una diapositiva súper significativa, esto es muy, muy importante, no tuvimos pacientes fallecidos por sincicial el año 2024 y 2025, niños menores de un año. ¿Ya? Eso es un dato demoledor en el fondo que explica per se la importancia de haber usado esta estrategia. Como dato adicional, por supuesto, el año 2025 se mantuvieron la disminución de los días de hospitalización, la disminución de días de UCI, consulta médica, licencia para padre por enfermedad de los hijos menores de un año y un etcétera que es gigantesco.
Afortunadamente, este tipo de campaña evidentemente pueden agotar a la gente, pero afortunadamente en el caso de Chile no ha sucedido esto. Estos son datos que uno lo saca casi en tiempo real. Fíjense que esta es la actualización de hace un par de días atrás. En realidad se actualiza el día anterior. Ya yo la saqué ayer para tener datos un poquito más frescos, ya de antes de ayer. Fíjense qué es lo que es la cobertura a nivel de lactante de recién nacido. Tenemos coberturas que están bastante buenas, ¿ya? Como ustedes se pueden dar cuenta acá. Lo bueno es que este tipo de estrategia para un país que es geográficamente complejo como el nuestro, que es muy largo en el fondo, podríamos pensar que a lo mejor solo la región metropolitana de Santiago es la que tiene los buenos números de cobertura, pero la verdad que no. Como ustedes se pueden dar cuenta, acá toda la región en la cual está distribuido Chile abarca desde el 90% hacia arriba esta buena cobertura. Los datos se han seguido manteniendo iguales del año 2024, 2025, 2026. La circulación viral sigue siendo baja de virus sincicial. No tenemos este problema en los lactantes, como ustedes se pueden dar cuenta acá, los datos que nos entrega el Instituto de Salud Pública de Chile. Claramente está desplazado incluso, bueno, lo que tenemos ahora harto es influenza A y B, pero eso es otro tema. Por supuesto que no es el caso de que estamos hablando ahora, pero es de lo que tenemos bastante actualmente. Ahora, ¿qué sucede con estos pacientes que se hospitalizan por VRS a pesar de recibir este tratamiento con anticuerpos monoclonales? Que es una pregunta que nos hicimos desde un principio, cuando participamos en las reuniones con el Ministerio de Salud, como les decía, ya en el lejano 2023, ¿ya? Se nos propuso realizar la guía de orientación terapéutica de bronquiolitis, que no la teníamos. Lo que sí teníamos era una guía GET de infección respiratoria aguda baja, que se nos planteó el desafío también de actualizar, ¿ya? Finalmente logramos fuimos trabajando en realidad en los grupos de trabajo casi en simultáneo, ¿ya? Ahí estaba el grupo de NIRCEVIMAP, el grupo de orientación técnico para el manejo clínico de la bronquiolitis, estaba el grupo de actualización de la guía GES. Fuimos planteándonos el desafío de trabajar simultáneamente. A mí me tocó, bueno, el honor de dirigir la guía de orientación técnica a nivel nacional, ¿ya? Como ustedes se pueden dar cuenta acá de esta diapositiva, representamos un buen número de especialistas, no solamente broncopulmonares, sino que también había radiólogos, había intensivistas, había epidemiólogos, neumólogos, pediatras, en fin, ya era un grupo, virólogos, era un grupo bastante amplio. Simultáneamente, como les decía, actualizamos la guía de infección respiratoria aguda baja usando metodología de Grace, que también, por supuesto, eso nos sirvió algunas cosas de insumo, algunas preguntas que se utilizaron acá para la guía que les mostraba anteriormente. También me tocó participar en esta guía, así que íbamos actuando, como les decía, casi simultáneamente, usando metodología del más alto nivel de evidencia. Usamos estas 4 preguntas para realizar esta guía de orientación terapéutica en relación a los corticoides sistémicos, broncodilatadores, suero hipertónico y kinesiología respiratoria. Ahora, aquí se nos plantea como desafío del futuro de usar una estrategia exitosa como esta. Ahora, es que hasta el minuto, lo único nomás que estábamos, los que nos dedicamos a esto, por supuesto, estábamos viendo y evaluando que si efectivamente estaban haciendo un nuevo fenotipo, que eran los no respondedores a los anticuerpos monoclonales, ¿ya? Probablemente lo que está haciendo Estados Unidos de categorizarlo y es lo que hay que hacer en el fondo. Ya hay que llevar estos datos, hay que tabular para ver qué es lo que reúne en el fondo a los niños que se hospitalizan por virus sincicial, que sí recibieron el anticuerpo monoclonal y que finalmente se hospitalizan, se agravan. Algo pasa ahí. Pensamos que de alguna manera que podía haber algún grado de resistencia. La verdad que lo que dice la literatura es bastante escaso, ya solamente el caso francés que lo han repetido bastante, se ha repetido también está con el mismo número de pacientes, pero o sea, el mismo tipo de paciente en Francia, pero en otro sector del país, en el cual están evaluando la resistencia al nirsevimab. Y la verdad que el número que ellos describen como realmente como resistencia real, mutación, es bastante escaso. Ya como ustedes se pueden dar cuenta ahí, solamente 2 de ellos fueron los que tenían algún tipo de mutación que explicaba algún tipo de resistencia. La verdad que son datos pequeños, pero que obligan obviamente a la vigilancia genómica.
Ahora, un tema que nos llama, nos lleva en el fondo a pensar con los broncopulmonares infantiles, con los pediatras, qué es lo que va a pasar en el fondo con estos niños, en el fondo con estas medidas de prevención. Efectivamente, vamos a bajar el SBO recurrente o lo que sería un paso gigantesco, disminuiríamos el asma en etapa escolar usando esta medida de prevención. Es un paper que está obviamente todavía en desarrollo. Probablemente en las siguientes generaciones vamos a ir viéndolo, pero no en un futuro tan lejano, sino que esto lo vamos a ir viendo de a poco. Y esto está descrito acá, sabemos hace mucho tiempo que la bronquiolitis por BRS está desarrollada, es un factor de riesgo para hacer SBO recurrente en la etapa preescolar y qué decir también del asma en la etapa escolar. Así que estos son datos que tenemos que ver si es que se nos van a modificar usando este tipo de estrategias. Ahora, un tema interesante que evidentemente a nosotros como país nos ha ido bastante bien a nivel mundial, ha ido bastante bien con el nirsevimab, pero claramente no es el mismo, de hecho. Chile también participó en el estudio de clesrovimab en el año 2025. ¿Ya? Estos dos autores que están acá, José Novoa y Sergio Vargas, son médicos chilenos. Está una cohorte grande, por supuesto, porque hay de muchos países que están acá involucrados. ¿Ya? Está la doctora Heather Sar, por supuesto, encabezando esta publicación. Y los datos son comparables con nirsevimab, ¿ya? Eso es indudable. También es una sola dosis. No, a ver, desde el punto de vista técnico, lo único nomás que se está evidenciando con clesrovimab, a diferencia del nirsevimab, tal vez porque se estudió, es que se acumula más en la mucosa respiratoria nasal, que podría llegar a ser algo que lo diferencia del nirsevimab. Pero ¿cuál es el problema? Que no tenemos estudios del mundo real todavía publicados de clesrovimab. Así que estamos a la espera de que suceda eso. La experiencia en Chile ha sido muy exitosa, la verdad, con estudios de la vida real, que es lo que le interesa. Clesrovimab no tiene esos estudios, pero sin duda que estamos en espera de esos datos que finalmente se publiquen y que eventualmente puedan llegar otros también. ¿Ya? Ahora, la eterna disyuntiva que se plantea los anticuerpos monoclonales versus la vacuna en embarazadas. En el consenso latinoamericano que me tocó también participar, que salió publicado en archivo de bronconeumología de este año, describimos cuáles eran los países que habían adscrito para una estrategia y otra. Los que adscribieron para vacuna BRS, Argentina, Uruguay, Brasil, Costa Rica, Colombia, hasta el minuto, porque como ustedes muy bien saben, todo esto es súper dinámico. Ahora, esto también, el trabajo que le mostraba inicialmente, también hicimos el desglose, la vacunación en estudios de vida real usando vacunas en embarazadas, ¿ya? Argentina aporta con dos maravillosos estudios, por supuesto, que tienen números bastante buenos también. Reino Unido y los datos de Estados Unidos que también que ya los conocíamos, que se publicaron este año, a principios de año también con números bastante buenos. Así que claramente ambas estrategias claramente son bastante buenas, bastante importantes. Ahora, un problema que se dio, dato al margen del estudio de Estados Unidos, es que tuvieron una baja cobertura. ¿Ya? Ese es uno de los grandes problemas en el fondo que nosotros también lo vemos acá en Chile también, el tema de la baja cobertura en general de inmunización en la embarazada. ¿Ya? Ahora, sin embargo, la estrategia de prevención claramente es la más efectiva. Antivirales no han salido, probablemente no van a salir antivirales efectivos contra el virus incisional. Claramente, esta es la estrategia de prevención que llegó para quedarse. Ahora, evidentemente podemos tener estrategias duales a nivel país, ocupando un tipo de estrategia para otro tipo de pacientes ocuparemos otra probablemente, o capaz que tengamos un consenso, un acuerdo a nivel del Ministerio de Salud de implementar ambas estrategias. Ahí obviamente cada ministerio va a tener que definir qué es lo que realmente es más decidor para cada país. Probablemente el caso francés que probó ambas estrategias, la de anticuerpos monoclonales con las vacunas, el caso estadounidense también que tenía ambas estrategias, la verdad que los estudios que se hicieron haciendo el face to face entre ambas estrategias, sea algo que nos tiene a nosotros también que estar ahí atentos de replicar esos mismos tipos de estudios en nuestros respectivos países. Ahora, como comentario final, en la era de la prevención del BRS,
Es motivo de orgullo que países en vías de desarrollo como los nuestros, la verdad las cosas como Argentina, como Chile, hayan incorporado este tipo de estrategias. La verdad que habla muy bien de tanto del Ministerio de Salud de Chile como de Argentina, que países con toda la escasez económica que tenemos, en el fondo todas las carencias, se la hayan jugado por este tipo de estrategias, que claramente se ha demostrado ser muy efectiva en ambos países. Probablemente en los próximos años se verán muchos cambios epidemiológicos en relación a la menor cantidad de pacientes afectados por VRS en los primeros años de vida, pero esa evidentemente información en desarrollo. Muchas gracias a todos por su atención. Bueno, estimado Guillermo, realmente una presentación excepcional y unos resultados sumamente interesantes en ese sentido. Hay algo que olvidé decir, que vamos a habilitar las preguntas para al finalizar las dos presentaciones, así que quien quiere ir haciéndola puede hacer a través del chat o la herramienta de preguntas y respuestas. Dicho esto, bueno, le damos el pase ya tanto a la doctora Pulido como a la doctora Martinchuk para su presentación. Muchísimas gracias, Guillermo. Muchas gracias, Carlos. Un agrado siempre estar acá. Bueno, muy bien. Bueno, muchísimas gracias por el espacio y la verdad que siempre es excelente compartir con países hermanos las diferentes estrategias, porque la idea justamente es esta, tratar de llegar a la mayor cobertura en lo que es prevención de sistema respiratorio con los medios que tenemos y las formas que tenemos. Eh, y obviamente tratar de llegar a la estrategia dual sería lo ideal. Mi nombre es Laura Pulido, yo soy neumonóloga de adultos, o sea, soy el bicho raro en esta sección. Invité a nuestra experta, la doctora Gisela Martinchuk, que también ella es neumopediatra, ella sí, es la experta en este caso. Yo solamente voy a dar una primera parte que va a ser como compartir, empezando a hablar sobre estos estudios pivotales, los repasamos porque seguramente ya lo saben y hablar un poquito de los de vida real, para luego darle el pie a la doctora Martinchuk, que es la que realmente va a hablar más sobre el tema. Sabemos, sí, que el año pasado, en mayo del 2025, la Organización Mundial de la Salud se expidió con este paper sobre inmunización para proteger a los infantes contra el virus sincicial respiratorio. La OMS recomienda esta vacunación materna como una estrategia para proteger a los recién nacidos mediante esta transferencia placentaria de anticuerpos. Se basa en estos dos estudios, el estudio pivotal MATIZ, ¿sí? Que es un estudio de fase 3, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado por placebo, ¿sí? De la vacunación materna bivalente de proteína F de perfusión contra virus inicial respiratorio, donde vemos en que tanto a los 3 meses como a los 180 días de vida, una protección, una eficacia vaccinal alta, sí, entre el 70 y el 80%. Después hablamos del estudio de vida real, como dijo el doctor, que es donde se ve los resultados y con diferentes outcomes, obviamente, que hablamos de ya de hospitalización, tanto por sincicial como por enfermedad severa por sincicial respiratoria, con también porcentajes altos en cuanto a este estudio que es el argentino. Y también el Matiz es un estudio, los dos hablan sobre seguridad de las vacunas, que tanto a veces hemos estado, este tema de seguridad ha estado tan en vilo en cuanto a las vacunas en general, ¿sí? Y esto es importante siempre, por ahí hacer hincapié, nosotros los adultos hacemos mucho hincapié en la seguridad, como efecto adverso general, el dolor en el sitio de inyección, cefalea, mialgias en su mayoría leves, un ligero aumento, que esto lo quería poner, de partos prematuros entre vacunadas, especialmente en Argentina y en Sudáfrica, pero no hubo evidencia clara de causalidad. El estudio Matiz se hizo en 18 países, ¿sí? Con más de 7.300 embarazadas, perdón que eso no lo había dicho, que recibieron aleatoriamente placebo y la vacuna contra sincicial. No se observaron diferencias significativas en efectos adversos graves ni tampoco en la mortalidad infantil. Por esto, la OMS respalda el uso de esta vacuna en campañas nacionales como herramienta efectiva para reducir la carga de virus respiratorio en lactantes.
Hablando un poquito también de este estudio de nuestro querido González Pérez Marc, que habla justamente de el estudio Berni, que es este estudio de impacto y efectividad de la vacunación con Abrisvo, que es esta vacuna bivalente de proteína F contra sincicial respiratorio, contra la enfermedad por sincicial respiratorio en infantes. Un estudio multicéntrico también, retrospectivo de casos y controles negativos. Fue realizado también en el 2024, entre abril y septiembre, en 12 hospitales, incluyendo centros públicos y privados de 6 provincias de Argentina. En cuanto a los casos y controles, fueron lactantes menores de 6 meses hospitalizados, los casos sincicial positivo y los controles con sincicial negativo. Se reunieron 505 lactantes y con positivos bastante negativos, bastante homogéneos, y la mediana fue de 3 meses. El outcome primario fue la hospitalización por infección respiratoria baja asociada a un sincicial respiratorio confirmado por laboratorio. Y si nos podemos saber justamente la efectividad vaccinal, vemos que la efectividad para disminuir la carga, la infección respiratoria, por hospitalización por infección respiratoria por sincicial respiratoria, fue de 71, con este intervalo de confianza un poco más amplio, y para la enfermedad severa por sincicial respiratorio que dio hospitalización fue un poco más alto de casi el 77%. A nivel internacional podemos citar 2 estudios que son ingleses. Que fue muy parecido al Berni, que también se evaluó la primera temporada tras la implementación del programa materno, que acá también reunieron 537 lactantes, 390 positivos y 146 controles, con los resultados también, con este intervalo un poquito más cortito, con efectividad del 82% de reducción de hospitalización por sincicial respiratorio en los infantes, y si la vacuna se administraba antes de los 14 días antes del parto, esto aumentaba un poco más con un intervalo también un poco más amplio. Inglaterra también analizó no solo eso, sino también el intervalo entre la vacunación y el parto, con siempre valores más del 80%. Y en prematuros también tuvo una eficacia bastante similar y alta. También tengo que hablar de este estudio de vigilancia, del Smith Global, que se presentó, esto es de Inglaterra, donde se reunió, esto es estudio de vida real, donde se aumentaron casi a más de 200.000 nacimientos analizados, que son por más o menos el 90% de los nacimientos en Inglaterra. Esto es un estudio de vigilancia de UK con una efectividad del 81%, también no lo pones en intervalo de confianza bastante chico, cuando la vacunación ocurrió más de 14 días antes del parto, y 85% cuando la vacunación ocurrió más o menos 4 semanas antes del parto, que es el intervalo que nosotros también estamos. Esta protección también estuvo muy similar observada en prematuros. Si tenemos más o menos que hacer un paralelismo entre el estudio de Berni y el inglés, vemos que son similar en cuanto al tiempo, 24, 24, 25. El de Berni fue en casos y controles negativos y el otro es un estudio de vigilancia nacional. Estamos hablando de 500 hospitalizados versus más de 200.000 nacimientos de niños. También la outcome fue igual, donde vemos la efectividad bastante similar y el contexto que siempre lo tenemos que ver, Latinoamérica versus Europa. Y esto, en realidad, las conclusiones, ¿sí? Es que no solo uno ve la efectividad de la efectividad vaccinal, sino que demuestra que la estrategia funciona en condiciones reales en Latinoamérica, donde la oportunidad de vacunación, ¿sí? Hay con la heterogeneidad del acceso prenatal, la circulación viral difieren obviamente bastante de lo que es un ensayo clínico. Lo notable es que Argentina observó una efectividad vaccinal de 76% y el Reino Unido 80%, o sea, 2 programas sanitarios completamente diferentes y que convergen a un resultado similar, una reducción cercana al 80% en hospitalizaciones por sincicial respiratorio en los primeros meses de vida. En Argentina, la vacuna se ha aprobado en las siguientes indicaciones en las personas gestantes entre la semana 32 y 36 del embarazo para prevenir infección respiratoria por sincicial respiratorio en lactantes menores de 6 meses de vida. Sabemos que la inmunización
por sincicial respiratorio también está probada en adultos, esto lo tengo que decir. Inmunización activa para prevenirlo en aquellos pacientes mayores de 60 años y menores entre 18 y 59 con riesgo aumentado de enfermedad grave por sincicial respiratorio. Esto fue implementado a partir de enero del 2024, que ya saneó nuestros lineamientos técnicos de vacunación del Ministerio de Salud, diciendo tanto el periodo entre la semana 32 y 36 para la vacunación materna, para justamente enfatizando la protección en los primeros 6 meses de vida. Este es el prospecto aprobado por la ADMAT, tanto para las personas gestantes como también para los adultos con comorbilidades o aquellos mayores de 60 años. Cuando hablamos de esta estrategia argentina, que obviamente hablamos de una protección indirecta por el traspaso de anticuerpos transplacentarios o de la lactancia materna, ¿qué ventajas podemos llegar a tener? Una, aprovechamos una plataforma de vacunación que ya está instalada, con sus pros y sus contras, pero ya está instalada. Nosotros en muchos países tenemos ya en vacunación nuestro calendario de embarazadas, tenemos la vacunación contra influenza, contra la triple bacteriana, contra Listeria staphylococcus y tétanos, y contra COVID. Entonces, agregar una más puede ser una logística bastante eficiente. 2, protección desde el nacimiento. Sabemos que el riesgo es muy severo o máximo en las primeras semanas o meses. Y si la transferencia es adecuada, el bebé ya nace protegido. Hay una posible protección materna, la madre también reduce el riesgo de infección de sincicial respiratorio y esto podría reducir esta transmisión intrafamiliar y también disminuir al mismo tiempo la enfermedad materna, como una doble protección. Es una estrategia, sobre todo para nosotros, potencialmente costo efectiva, ¿sí? En algunos sistemas la vacuna materna puede tener menor costo programático que aplicar el anticuerpo a toda la cohorte neonatal. Obviamente, como todo tiene sus pros, también tiene sus limitaciones. Sabemos que la vacunación materna depende de esta biología compartida entre la tríada madre, placenta, feto. Y la eficacia biológica puede ser alta, pero la efectividad poblacional en sí va a depender de este acceso prenatal que tengamos. Primero que la vacuna tiene que llegar a la embarazada en primer término. La ventana, encima en una ventana correcta, con un tiempo suficiente antes del parto, como habíamos dicho. Y si alguna de estas variables no sucede, obviamente, la estrategia pierde impacto. Y esto es algo que se publicó, yo vivo en la ciudad de Rosario, que es la ciudad donde nació Messi. Vivo en la ciudad de Rosario, en Argentina, donde este diario publicó hace 4 o 5 días justamente que uno de los sistemas de vigilancia de la Secretaría de Salud de este municipio, en uno de los hospitales públicos más grandes acá, que es el Vilela de Rosario, ¿sí? Donde habla justamente que esta campaña contra el virus respiratorio fue la clave, ya que no hay internaciones en hospitales en este primer llegada del invierno, cuando antes no había ni siquiera una cama, por virus inicial respiratorio, por lo menos en este municipio. Y lo enfatizó y como una noticia, como que la campaña de vacunación contra el inicial respiratorio fue la clave. Bueno, ahora yo me voy a mutear y la voy a dejar a la que sabe, que es la doctora Martinchuk, para que siga con la presentación. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Un honor estar participando junto al doctor Cepeda con toda la brillante presentación inicial. Esta quizás debería haber ido al principio y luego la de él. Así que bueno, muchísimas gracias por la invitación a la AMR. Breves comentarios, tan solo como para avanzar. ¿Las avanzás vos, Lauri? ¿Las tenés vos? Bueno, siempre hubo un cambio, acá estamos en el medio de un cambio histórico de paradigmas en una era pre-2024 en nuestro país y ya por supuesto con lo que contaba el doctor Cepeda de los avances que veníamos escuchando en Europa y en nuestro colega tan vecino cerca nuestro, con el manejo puramente de sostén en los pacientes con las infecciones respiratorias agudas graves por virus incisional respiratorio y tan solo limitados con el palivizumab para utilizar el anticuerpo monoclonal en prematuros extremos de muy alto riesgo. Y a partir de la incorporación de la vacuna, tal cual como contó el Laura, el doctor Cepeda, la realidad cambió en nuestros inviernos con las infecciones respiratorias agudas por el virus incisional respiratorio.
incorporando en el calendario nacional de vacunación la vacunación materna y complementariamente el despliegue estratégico nacional para el uso del Nirsevimab. Ahí estamos. La anterior, bueno, hemos pasado acá. No importa, aquí estamos. Seguí. Estamos con esto de la importancia de la carga viral de la enfermedad por virus incisional respiratorio, sobre todo porque esto a nivel global provoca cerca de 30 millones de episodios de infección respiratoria aguda baja y 500.000 muertes en niños menores de 5 años. El impacto epidemiológico de el tercio de las muertes en el primer año de vida y más del 97% ocurren en Países Bajos de bajos ingresos. Y esto genera el mayor riesgo de hospitalización con altísimas incidencias en lactantes prematuros, pacientes con displasia broncopulmonar, cardiopatías congénitas, enfermedades complejas, enfermedades crónicas complejas y niños con fibrosis quística, que ya todos los neumopediatras y los pediatras conocemos con esta saturación del sistema en inviernos previos, inclusive prepandemia, ¿no? La tasa de mortalidad infantil comunitaria en el virus incisional respiratorio en Argentina fue muy alta y mucho más alta que las reportadas en países desarrollados, pacientes que fallecen en sus domicilios. El impacto de la infección del virus incisional respiratorio es muy alta en los menores de 5 años porque también esto genera un daño con una limitación, riesgo de mortalidad y de morbimortalidad en una etapa aguda y en una secuela pulmonar con probable una menor función pulmonar, desarrollo de sibilancias recurrentes, asma en la adultez, que inclusive estas limitaciones pueden perdurar hasta la vida adulta, tal cual como comentaba en los estudios previos el doctor Cepeda. Y que a partir de estas indicaciones veremos cómo van cambiando. Lauri. Por supuesto que el porcentaje de positividades de los rescates virus incisional respiratorio, como había comentado el doctor Cepeda también, están en menores de 5 años significativamente. El celeste es el virus incisional respiratorio. El siguiente, en honor del tiempo. Acá la estrategia de vacunación dual, con la aplicación de una temporada de vacunación en las mujeres gestantes, en la temporada del BCR, que aproximadamente es de abril a agosto, y se aplica el mes previo a la temporada de circulación viral. Para nosotros comenzó el 1 de marzo en el año 2024. La siguiente. Esta estrategia de prevención dual, el Nirsevimab es el anticuerpo monoclonal recombinante humano de acción prolongada, actúa contra el epitope de la proteína de prefusión. Esto lo hace también que tenga una vida media extendida. Los estudios nos hablan de 150 días de prolongación. La diferencia es que tenemos una inyección versus 5. Ahí si pones los clics aparecen las 5 inyecciones. Y en Argentina el objetivo es vacunación, aplicación del Nirsevimab, que es la inmunización pasiva con este anticuerpo monoclonal recombinante, que es una inmunoglobulina G, 1K, en los nacidos durante la temporada invernal cuyas madres no alcanzaron a vacunarse, o los que nacieron previamente a la semana 32, que es la semana de aplicación, o pacientes que hayan tenido cardiopatías complejas congénitas con hiperfunción pulmonar, con hiperflujo pulmonar, perdón. El epitope se une contra... seguimos. Con la proteína de fusión y evita que el virus ingrese a las células. Ya desde octubre del 2025, el comunicado de prensa del Ministerio de Salud de la Nación registraba una cobertura del 67% en las embarazadas, con lo cual se podía lograr una reducción significativa asociadas al virus incisional respiratorio en un 62% y una disminución en los ingresos en terapia también de 70%, sobre todo de los lactantes menores de 6 meses, que fue altamente significativo el año pasado. Siguiente, por favor. La circulación viral estacional, tal cual como vemos aquí, partiendo desde el año 2017, íbamos teniendo esas curvas. Acá las curvas están coloreadas en celeste. Esto lo habla el área de vigilancia epidemiológica del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud. Tenemos en el centro el momento de la epidemia del SARS-CoV-2 y después tuvimos en el año 22 en Argentina, hubo un pico bifásico
en el mismo año de infección respiratoria y tal cual en el año 23 y 24 volvieron a tener altos picos significativos. La variación de la estacionalidad del virus incisional respiratorio también plantea un desafío en la planificación de la profilaxis contra el virus incisional respiratorio. Continuamos. Esta estrategia actual y la protección en el primer año de vida, entonces, esto es también porque hay muchos colegas adultos que estas aplicaciones no las tienen tan claras como las vamos a tener nosotros. Los nacidos durante la temporada de circulación viral, de abril a agosto, son los que reciben la vacunación, pero los niños nacidos previamente quedan descubiertos. Era lo que comentaban el doctor Guillermo Cepeda, que hay que inmunizarlos porque esos no van a tener la cobertura en el momento de la llegada de su primer infección respiratoria o de primera circulación viral. La siguiente. Bueno, avanzamos porque esto ya los comentaron ampliamente, la efectividad del impacto en el mundo real con la inmunización materna, de los estudios mundiales, de los estudios locales. Todo esto también, y hablando también de la seguridad y los resúmenes hechos de todos estos trabajos, que en pediatría la seguridad es sumamente importante también en estas estrategias. Avanzamos. Bueno, lo mismo pasó con la eficacia en el estudio de Moni, que bueno, es de Gran Bretaña, Francia y Alemania, donde la eficacia se mantuvo por lo menos durante los 150 días digamos, y esto fue de una eficacia superior al 75% durante el periodo de los 5 meses después de la aplicación. Siguiente. Hubo un impacto significativo también con los datos de la experiencia de la vida real en el uso del nirsevimab y la seguridad también que viene en otro clic, que fueron efectos adversos menores, similares a los placebos, fueron muy leves, de erupciones 0,7% a los 14 días, pirexia tal vez, y algo de inflamación o reacción en sitios locales a los 7 días de la dosis. Y por supuesto las contraindicaciones que tienen que ver con los principios activos y algunos excipientes del producto. La siguiente. En Argentina durante el año 2025 se reportaron 161.000 casos de bronquiolitis y esta tasa acumulada fue casi de 12.000 cada 100.000 niños. Acá lo que sí es significativo ver es que la línea negra es la que marca un descenso significativo del número de casos de bronquiolitis en menores de 2 años. Es la línea negra que está por debajo de los niveles de brote, de alerta, de seguridad, estarían en los totales niveles de éxito. La siguiente, por favor. También en Argentina, más allá de los lineamientos técnicos científicos del Ministerio de Salud, se trabaja la Sociedad Argentina de Pediatría en forma conjunta, siempre generando actualizaciones de guías de manejo de infecciones respiratorias agudas y en este caso de prevenciones de infecciones respiratorias. En este capítulo del sincicial respiratorio se terminó de expedir en abril del 2026. Continuamos con las medidas generales y con esta estrategia integrada de combinar el uso del anticuerpo monoclonal con la vacuna materna. La indicación es que todos los niños nacidos de madres embarazadas de menores de 32 semanas de gestación son casi 25.000 niños prematuros que estarían exentos de la protección de la vacunación materna. Los hijos de las madres que no recibieron la vacunación materna justamente por este motivo o porque no asistieron al sistema de salud o porque no las han cumplido, y es un porcentaje alto, casi cerca del 40% de la población objetivo. Los hijos de las madres en los que el nacimiento se produjo días previos, antes de los 14 días de haber recibido la vacunación, que sabemos que la protección es baja. Los niños nacidos previamente a la circulación viral y que ya se encuentran en un momento de circulación en su primer semestre de la vida. Y los niños que aún continúan siendo vulnerables por virus infección respiratorio por causas biológicas. Siguiente. El Ministerio de la Salud de la Nación de Argentina, a partir de 2026, pone como población objetiva para la inmunización pasiva con el nirsevimab a los prematuros menores
o iguales a 32 semanas con un peso menor de 1.500 gramos hasta los 6 meses de edad cronológica del inicio de la temporada de la administración del anticuerpo. Acá incluye a todos los que nacieron hasta el 1 de noviembre del año anterior. También a los prematuros, que son menores de 29 semanas y con un peso de nacimiento menor de 1.000 gramos, que cumplan estos dos criterios y hasta los 12 meses de vida al inicio de la temporada, y este inicio de la temporada incluye a los nacidos a partir del 1 de mayo del año previo al curso. También están los que tienen las cardiopatías congénitas asociadas con hiperflujo pulmonar y a los que a los 12 meses de temporada todavía requieren oxigenoterapia domiciliaria, independientemente acá de la edad y del peso de nacimiento. Por otra parte, en la siguiente, la estrategia combinada desde el soporte desde las sociedades científicas como la Sociedad Argentina de Pediatría, eh, hablan que estas poblaciones siguen siendo vulnerables para enfermedades graves por virus incisional respiratorio, algunas de ellas más allá de la segunda temporada de circulación. Y en este caso se amplía la recomendación a los que tienen todo tipo de cardiopatías congénitas hemodinámicamente significativas o pacientes con inmunocompromiso, o aquellos que tienen enfermedades pulmonares crónicas, los pacientes con síndrome de Down, que también sabemos que inmunológicamente tienen compromiso, más allá de todas las condiciones particulares que generan mayor severidad en las infecciones respiratorias agudas bajas, las anomalías de la vía aérea, fibrosis quística, pacientes con enfermedades neuromusculares, hernias diafragmáticas o aquellos pacientes que tienen metabolopatía. Por supuesto que se requiere de vigilancia epidemiológica oportuna y de calidad para que estas recomendaciones, que son tan dinámicas, vayan fluyendo y vayamos teniendo evidencias disponibles según la situación epidemiológica, y sobre todo que estas poblaciones podrían estar tanto recibir al nirsevimab tanto en la primera como en su segunda temporada si su condición crónica les genera riesgos. En la siguiente. Por supuesto que, bueno, esto es la cobertura de vacunación del 60% que tuvimos en el año 2024. Esto necesita plan de mejora. La siguiente. Por lo cual, el último boletín epidemiológico de esta semana, nosotros todavía, tal cual como en Chile, tenemos una alta circulación de influenza A y B. Todavía los virus incisionales respiratorios están muy bajitos, no se están ocultando. Ojalá sea por esta estrategia. La siguiente. Y recientemente el Ministerio de Salud presentó la evaluación preliminar de cómo estamos yendo contra el virus incisional respiratorio en el año en curso. En el año 2024 las coberturas alcanzaron el 67,9% y los datos preliminares del 2025 mostraron coberturas del 74%. Y durante lo que va de este año, la cartera sanitaria ya lleva distribuida 306.000 dosis y hasta el 1 de junio se entregaron el 71% de lo planificado. Esto fue evaluado en forma multidisciplinar en distintas zonas del país con la OPS, con el CDC, como para ir relevando datos. La siguiente. El porcentaje de positividad, tal cual como estábamos viendo, las líneas rojitas son las de la influenza y las del celeste, que están muy claritos y que en estas últimas semanas que están hacia esta zona de la pantalla, 2026, en semana 24 iniciando, todavía no se está dejando ver. Y la siguiente, ya terminamos para dar lugar a las preguntas. Interesantísimo preguntarle muchas cosas al doctor Cepeda de su experiencia en Chile, sociedad hermana de la cual vamos aprendiendo tanto junto a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura, como Gisela. También una presentación excepcional y muy enriquecedora. Dejamos abierto el panel de preguntas. No sé si alguien quiere comenzar. A ver qué opina la audiencia de las presentaciones. Bueno, mientras tanto la gente se va definiendo. A mí me gustaría preguntarle al doctor Cepeda si se llegó a analizar el impacto de la reducción del gasto en el componente de salud de manera integral, y la razón de por qué se eligió el monoclonal antes de la vacunación. Si eso digamos, si eso es sabido. Y por el otro lado, en conocer o entender cómo como herramienta de salud pública
se logró introducir el concepto de la vacunación preventiva post pandemia inmediato con todo lo que sabemos que hubo en relación o digamos, el rechazo en general de la población a las nuevas formas de inmunizaciones y bueno, obviamente que al día de hoy seguimos pagando esa proyección de post-COVID. Sí. Bueno, muy interesantes las preguntas, Carlos. Agradezco tu pregunta. Bueno, les cuento que la estrategia de Nirsevimab en Chile cuesta 45 millones de dólares, ¿ya? La reducción del gasto que se logra en base a todo lo que significa día cama, de hospitalización, insumos, todo lo que eso significa, disminuyó en 68 millones de dólares, ¿ya? Por lo tanto, tenemos un beneficio neto que no debería de pesar tanto en salud, la verdad, las cosas. Estos son datos más para los economistas, para convencerlos a ellos, al Ministerio de Hacienda, que realmente son estrategias costo efectivas. Pero tuvo un margen positivo de 23 millones de dólares. O sea, si es que hay que convencer a un economista con un dato duro, ahí está, ¿ya? Para nosotros, por supuesto, los clínicos, el dato más duro es que no hubo fallecidos por virus sincicial en 2 años seguidos. La verdad que es una tremenda noticia. Ahora, en Chile nunca, a ver, obviamente la estrategia de cuál usar, porque tal como lo conversaba en un principio, ya estábamos al tanto ya de esas publicaciones de New England que fueron casi al mismo tiempo. Teníamos estrategia de vacunación de embarazadas versus de anticuerpos monoclonales, pero ahí evidentemente primó el análisis técnico, se evaluó el tema de la cobertura en embarazadas, que no es un tema menor, ya la verdad de las cosas. Se analizó que efectivamente la estrategia de inmunizar a los lactantes, a los recién nacidos, está muy, muy culturizado en Chile, la verdad. O sea, nosotros tenemos probablemente una cobertura a nivel nacional de ese tipo de inmunización, de vacunas, bueno, y en este caso de virus sincicial, que es muy alta, la verdad las cosas. Y por eso finalmente se optó por esa estrategia versus la estrategia de vacunar a los adultos en general. La verdad que de alguna manera nos unen las bajas coberturas que también se ven en otros países, ya del adulto. En niños, la verdad que siempre ha sido muy alta, y eso porque hay una cultura en el fondo de las abuelas y las madres de llevar a sus hijos y nietos a vacunarse. La verdad que eso, por lo menos nosotros tenemos una fortaleza a nivel nacional y se ocupó esa estrategia finalmente. Y la verdad que, perdón, me tomo el atrevimiento porque es maravilloso, es admirable ese nivel de cobertura de 92, 93, 91, 90. Nosotros históricamente tuvimos coberturas muy altas en vacunación general en el ámbito pediátrico. Últimamente el grupo antivacuna está teniendo como mucha prevalencia en Argentina. Post pandemia hubo un cimbronazo en la cobertura real de vacunación. Seguimos con vacunaciones más bajas a las esperables, trabajando mucho en relación a eso desde las sociedades científicas y esperamos que las sociedades, digamos, que los poderes, que la situación política de salud también hagan mucha campaña en los medios, porque eso también tiene muchísima llegada a las familias. Vos mostrabas que la ministra estaba al lado de un bebé con la aplicación del Nirsevimab, que eso todas las familias reciben esos mensajes en sus hogares, esos mensajes, esa información del franco cambio que uno ve desde el lado de adentro, desde los pacientes que no llegan tan severamente, ni que fallecen, ni que llegan a terapia, ni cómo van evolucionando gravemente. Y me parece que tienen ustedes una gran fortaleza esto en la comunicación y que, nada, que todas las familias realmente acompañan este proceso, ¿no? Más allá de que está sumamente administrado, regulado, supervisado y mucho de lo que se está trabajando en Argentina también, porque hay grandes profesionales que están en el ámbito de vacunología y desde distintas áreas acompañando este sistema, pero todavía hay que mejorarlo. Algo para aprender mucho de ustedes también, estrategias. Bueno,
personalmente, probablemente la estrategia que se está ocupando en Argentina probablemente sea una estrategia que se necesita exportar en el fondo y copiar la idea para el resto de Latinoamérica. Suena una estrategia que es bastante robusta, la verdad las cosas, de ocupar vacunación en embarazadas, pero también dejar el ítem para un grupo objetivo para el nirsevimab. De esa manera vamos logrando las coberturas, que es lo que uno espera en el fondo, que sea el 100% de los niños que van naciendo, que tengan acceso a algún tipo de terapia preventiva. Ya está demostrado ya que son efectivas. Así, la verdad que lo que corresponde ahora es que se ocupe la mejor estrategia de prevención para cada país, que puede ser dual, puede ser lateral, pero en el fondo lo que mejor se acomoda a cada país. Pero claramente la estrategia son exitosas y estas estrategias son, vuelvo a insistir con mi diapositiva, de países en vías de desarrollo, con todas las carencias que tenemos. Sin embargo, es posible plantear con números bastante similares en efectividad a todo lo que significa el hemisferio norte con los países desarrollados. ¿Ya? Eh, quiero hacerte una pregunta con el NIRS Chile, que fue un estudio fantástico, admirable. Con el NIRS Galicia, ustedes que ya tienen 2 temporadas con tanta efectividad, el NIRS Galicia cuenta, digamos, de los efectos más allá de los 150 días. Están hablando de que hay protección, habiendo recibido en una sola temporada, que tuvieron como un segundo beneficio en esos pacientes que no tienen ni enfermedad respiratoria grave, ni infección significativa por virus incisional respiratoria, ni siquiera otitis o laringotraqueitis, que también produce el virus incisional respiratorio. Aunque no sean tus estudios tan prolijos y tan publicados, ¿han tenido alguna experiencia similar ustedes? ¿O El están estudio que trabajando para darlo? Sí, no, es que efectivamente esos datos se están tabulando, efectivamente. Lo que pasa es que el estudio de Galicia fueron los primeros claro, que publicaron Claro, empezaron. con estudios de vida real. Y claro, que tal como tú dices, van en el segundo están viendo la tercera temporada junto con el estudio en Sicilia también. Y en el fondo van marcando la pauta, qué es lo que puede suceder. Ahora, claramente uno esperaría, porque la estrategia que se ocupó allá es evidentemente la misma que estamos ocupando nosotros acá, es parte del mismo estudio, de hecho. Claro. Pero esperamos de esto ver resultados que sean bastante similares. Ahora, curiosamente, y esto lo digo muy curiosamente, lo que de alguna manera esperábamos del punto de vista virológico, es que algún otro virus ocupara como ese espacio, en el fondo el que estaba dejando el virus inicial. Sí. Evidentemente el metapneumovirus era el primero que esperábamos de alguna manera, pero sin embargo no ha ocupado ese espacio. Lo que nosotros hemos tenido ahora últimamente, y que es bastante, hemos tenido muchos rinovirus y hemos tenido mucha influenza A y B, ¿ya? Ahora, recordar que rinovirus lo estamos solamente haciendo seguimiento virológico, tal como el BRS hace 2 o 3 temporadas únicamente. Desconocemos lo que sucedía antes, por supuesto, pero intuíamos de alguna manera que tal vez que no era tan intenso como lo que estamos viendo ahora. Si es el virus que está ocupando el nicho ecológico que dejó BRS, Sí, no sí. nos queda tan claro. Vamos a ir viendo según lo que pasa en la siguiente temporada. Pero claramente este periodo, así como no han llegado niños con virus sincicial lactantes, pero sí hemos tenido crisis asmáticas desencadenadas por virus, por rinovirus y por influenza. Bueno, Sí. no, en honor al tiempo, bueno, la verdad es que ha sido sin duda un webinar excelente, de altísimo nivel científico y formativo. Claramente esto es para repetir, conocer las experiencias con el resto de los países en Latinoamérica toda, sabiendo que, como bien decía Guillermo, la importancia de la reducción de la mortalidad que han tenido estas distintas estrategias en nuestras regiones donde lamentablemente sabemos que muchas veces la limitante de la accesibilidad a los recursos de alta complejidad como una terapia intensiva infantil no siempre está disponible y muchas veces los pacientes pediátricos tienen que viajar 300, 400 o 500 kilómetros en un traslado para poder acceder justamente a una terapia
terapia adecuada para su situación clínica crítica. Así que sin duda es un camino que las sociedades científicas tienen que acompañar en el contexto del rechazo cultural que se está dando, como decía Gisela, al proceso de vacunación como herramienta fundamental y prioritaria a la hora de la protección de la salud. Y en ese aspecto, bueno, agradecer a todos, tanto los presentes como ustedes que han desarrollado unas presentaciones excelentes, el tiempo y la dedicación para que esto crezca. Así que mencionamos también que va a quedar esta charla en Mediateca para que pueda ser difundida y ser vista por quien quiera. Así que nuevamente agradezco su presencia, agradezco el interés y el trabajo para difundir los beneficios en algo fundamental como es la protección de nuestra primera infancia. Bueno, yo agradecer nuevamente a la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. La verdad que para mí, para nosotros como Sociedad de Enfermedad Respiratoria, como Ser Chile, es un honor estar en conjunto haciendo este webinar. La verdad que muy contento. Maravillosa la presentación, Laura, excelente, maravillosa también la presentación, Gisela. La verdad que es un honor y un privilegio para mí estar compartiendo acá este formato de webinar con usted. Así que le agradezco montones, muchas gracias. Aprendí montones acerca de la experiencia que se estaba viviendo en Argentina. La verdad que me voy con mucha idea ahí como para compartir con los colegas. Así que les mando a todos un abrazo y muchas gracias nuevamente por la invitación. Bueno, un abrazo a todos y buenas noches y buen comienzo de fin de semana para mañana.